Romanos capítulo 2, por favor. Bien, antes de empezar a leer, voy a introducir el tema de hoy. Hemos estado meditando en el libro de Romanos. Espero que Dios te bendiga, Brian, qué bueno verte. Estamos meditando en el libro de Romanos y hemos visto hasta ahora algunos aspectos bien importantes de este pasaje. Así es que solamente voy a dar una pequeña línea acerca de lo que hemos estado viendo. Romanos es un libro 100%, yo diría, cargado de teología. En él se nos revela la teología, la información acerca de la salvación, acerca del carácter de Dios, acerca del carácter de Cristo, pero sobre todo Romanos es un camino directo, es un camino muy adecuado para caminar, para entender más sobre el Evangelio. Dijimos en pasados mensajes que en este Dios revela su carácter, Dios revela quién es Él, revela lo que Él va a hacer y revela su carácter en el sentido de quién es Él precisamente respecto de la creación. Justamente, uno de los aspectos más importantes que vimos sobre Romanos es que Romanos plantea el hecho de que el hombre no tiene excusa para decir que no ha visto a Dios o que no puede ver a Dios. ¿Se acuerdan? Dice Pablo, nadie tiene excusa, tienes varias opciones. Ve al cielo, ve a la creación. Hablamos de dos tipos de revelación, revelación general y revelación específica. La revelación general es que Dios se revela en la creación y la revelación específica es que Dios se revela puntualmente a nosotros de manera personal. Entonces, nadie tiene excusa, el hombre no tiene excusa para decir que no hay creador. ¿Me explico? Vimos, de hecho, algunos ejemplos de cómo es que la Biblia plantea leyes de la naturaleza. La Biblia dice que hay gravedad, la Biblia dice que la Tierra es redonda, la Biblia habla de las leyes de la termodinámica, la Biblia obviamente impone a Dios. Pero además hay una frase muy conocida entre los apologistas que es esta: la ciencia impone a Dios. Que no puedes hablar de ciencia sin hablar de Dios. Un dato importante es que los hombres más importantes de ciencia son creyentes. Los hombres de ciencia. Newton era cristiano, Galileo era cristiano, entre muchos otros científicos. El señor Collins, que actualmente es quien nos dio la revelación de las leyes de la genética, es cristiano. Entonces, la ciencia impone a Dios. Hoy vamos a ver un aspecto que es más moral, que tiene que ver más con nuestra moralidad y es muy interesante la forma en que comienza Romanos. Así es de que Romanos 2, vamos a leer entonces el primeros dos versículos de Romanos 2. Vamos ahí, por favor. Romanos 2. Vamos a leer el versículo 1. Por favor, léanlo conmigo a la cuenta de 3. Ahí donde tienen su Biblia, tienen en su celular. Romanos 2, versículo 1. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas.
Pablo salta del argumento general al argumento específico. Y el primer versículo nos habla de un aspecto o de una práctica importante que hacemos nosotros, el condenar a otros. Hay dos palabras que debemos de aprender a diferenciar. La primera es esta, juzgar. Dilo conmigo, 1, 2, 3. Juzgar. ¿Qué es juzgar? ¿Qué es juzgar según la Biblia? Si hemos estado meditando en los mensajes en los que nos habla el Señor, ¿qué es juzgar? Mike, ¿qué es juzgar? ¿Cuál sería tu opinión de la palabra juzgar en un término bíblico? Criticar a alguien sin conocerlo. No. ¿Alguien más? Rubén. No. ¿Quién más? Dulce, por favor. ¿Cuál es tu opinión bíblica de la palabra juzgar? ¿No? No, usaste la palabra condenar. ¿Es lo mismo que juzgar? Pues de alguna forma sí, porque al decir que esa persona está mal, yo estoy condenándome a mí misma porque yo hago lo mismo que él. Exacto, mira, usaste la palabra condenar y yo usé la palabra juzgar. ¿Me estoy explicando? Pero no es lo mismo. Ahora, deseo que en este momento nos coloquemos en una perspectiva bíblica. ¿Me explico? Yo entiendo y estoy de acuerdo contigo, Edith, que a veces usamos la palabra juzgar y la palabra condenar en el mismo contexto. Está bien, no está mal, es una palabra que usamos de manera general, pero yo deseo que esta noche nosotros comprendamos la palabra juzgar en un contexto bíblico. Cuando la Biblia dice que Dios juzga, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Por ejemplo, lo que dijo Mike, si yo estoy juzgando a alguien sin saber realmente quién es, ¿eso hace Dios? Exacto. Exacto, Mike. Exacto, esa así de sencillo, dilo otra vez fuerte. Eso es juzgar bíblicamente, ¿me explico? Les voy a contar esta historia rápidamente. Hace unos años, un hombre muy importante de una iglesia, y digo muy importante porque quienes lo conocían le daban mucha lo veían como un hombre muy nice, muy importante. El hombre era un hombre adinerado, el hombre era un hombre que tenía una posición, no sé si llamarle posición importante en la iglesia, yo diría más una reputación importante. Él era un hombre que todo el mundo veía y decía, wow, cuando sea grande quiero ser como él, ¿no? Este hombre una vez le dieron la opción, le dieron el privilegio de poder compartir la palabra un domingo. Y él llamó a su mensaje, no juzgues. Así le llamó a su mensaje. Y todo lo que hizo en su mensaje ese domingo, lo recuerdo muy bien, porque estuvo pésimo. Yo no me considero un experto predicador, pero yo considero que es muy importante que cuando predicas lo hagas o que compartas información correcta, ¿me explico? Pero este ha sido uno de los peores mensajes que he escuchado en mi vida. Él le tituló a su mensaje, no juzgues, y todo el mensaje a lo que se dedicó fue a decir exactamente lo que ustedes están diciendo, o lo que yo mismo he dicho. No juzgues a alguien sin antes conocerlo. Pero él fue más al fondo y trató de plantear este principio como si fuera bíblico. No juzgues o no condenes. Les pregunto, ¿bíblicamente esto es correcto? No lo es. El mismo Jesús dijo así, juzguen, ¿cómo? Con justicia. Entonces, ¿tengo derecho a juzgar? Bíblicamente, con el concepto que dijo Mike, ¿tengo derecho a juzgar?
Sí. Por eso tenemos que aclarar esto. ¿Qué es juzgar bíblicamente? Dilo otra vez, Mike. Distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es juzgar bíblicamente. Si yo entonces analizo algo y lo examino y determino qué tiene de bueno y qué tiene de malo, estoy juzgando. ¿Me explico? El mismo Pablo dice esto: examínalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Eso es lo que dice Pablo. Esta frase determinaría el concepto de juzgar bíblicamente. Díganlo conmigo: examínalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Eso es juzgar. ¿Me están entendiendo? ¿Queda claro? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, como hijos de Dios, ¿podemos juzgar? Sí, debemos de hacerlo. ¿Sí me explico? Debemos de hacerlo. Porque entonces no nos daremos cuenta de cosas que dice Pablo. Por ejemplo, esta frase que siempre usamos para criticar a otros. Y que de repente se vuelve un mal ejercicio. Pero si lo hacemos bien, está bien. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces yo tengo que analizar a una persona y ver si esta persona me aporta algo bueno. Si me aporta algo bueno, entonces puedo relacionarme con él. Si me aporta algo malo, yo debería de alejarme. ¿Por qué? Porque estoy examinándolo todo. Retengo lo bueno y desecho lo malo. Voy a decir esto. Muchos hijos de Dios no hemos tenido o no hemos desarrollado el carácter para juzgar justamente. Y a veces nuestras relaciones no llegan a desarrollarse correctamente precisamente porque no hemos hecho bien este ejercicio de retener, de examinarlo todo, de retener lo bueno y desechar lo malo. Y como hijos de Dios es algo que deberíamos de hacer. ¿Me comprenden? Pero de la palabra que quiero hablar hoy es la palabra de condenar, que es precisamente la palabra que está usando Pablo. Léanlo conmigo otra vez y vamos a cambiar la palabra juzgar por la palabra condenar. Por eso digo que está bien Edith en el concepto que tiene, porque tal vez la palabra que estamos leyendo se acomoda precisamente a pensar que es juzgar y condenar. ¿Me explico? Pero la palabra condenar requiere de un ejercicio de juicio, pero después de eso se convierte en un ejercicio de condenación. ¿Me explico? A veces solemos decir cosas que son incorrectas porque creemos que tenemos el derecho de juzgar y aparte que tenemos el derecho de condenar, y no es correcto. Léanlo conmigo una vez más a la de 3. Versículo 1, 1, 2, 3. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando condenas a los demás, pues al condenar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. ¿Ya se entiende mejor? No está bien juzgar, no está bien condenar. ¿Por qué? Porque cuando yo condeno, me pongo como alguien que es superior. ¿Y hay alguien superior entre nosotros? Nadie. Muchas veces equivocadamente los ministros, los pastores, los evangelistas se creen más que otros y llegan a emitir incorrectamente condenación. Y eso está mal. Dime, Rubén. Por ejemplo, yo pude juzgar a Larry Yankee, ¿Sí? porque lo vi en un video y estaba en un estadio lleno. ¿Sí? Y él sube a predicar, pero yo me pregunto, él no ha hecho un ministerio para que pueda estar a un micrófono predicando. Exacto, De sí. algo que todavía no tiene el conocimiento. Él Sí. cambió, pero como es famoso, los mismos pastores le dan esa
Sí, esa oportunidad de hacerlo. Entonces yo juzgo y digo, él está hablando, pero todavía no tiene el conocimiento que por exacto. ejemplo, tienes, ¿no? Yo veo la diferencia y él dice algunos aspectos de la Biblia, pero porque los leyó, pero yo lo siento que no los he entendido del todo. Y entonces la gente, Sí, porque es Daddy Yankee. porque es una figura pública, ¿no? De dejar todo eso, se cambió a hacer cristiano, y está bien, pero yo juzgo esa parte que si no va a tener una preparación realmente, un ministerio, no podría estar hablando. ¿No? Tienes, Mejor hablar de él, me cambié todo esto y yo estoy preparando y todo, porque en un momento quiero predicar la palabra. sí, tienes razón, Rubén. Eso es algo, eso es hacer ejercicio de juicio. Hace unos meses, hace un mes, 2 meses tal vez, estaba conversando con un amigo mío y hablamos de Thalía. Y la pregunta era esta: ¿Thalía está ya, está colocada firme? O sea, ¿la escucharon hablar en sus entrevistas cuando hablaba de Dios? Porque ella es aparentemente una recién convertida. Y la forma en que ella se expresa como pastor. ¿Me explico? No que yo me sienta superior. Yo me encargo de alimentar a la iglesia, pero yo al escucharla puedo hacer un juicio. Y yo digo, lo que esta mujer necesita es que alguien la disipule. Te voy a decir esto que pasó con Fermín IV. Tal vez ya te conté la historia, pero escúchame. Fermín IV, cuando se convirtió, él era de Control Machete, el rapero más famoso de México. Y aparte, ahora ya era un personaje de talla internacional. Fermín IV se convierte y él en su libro, que acaba de escribir, se llama Así Señor, léanlo. En el libro, él cuenta esta historia. Él dice que acababa de ser convertido. ¿Y qué pasó? Como era famoso, le pasó exactamente lo mismo que a Thalía y a Daddy Yankee. Que todos los pastores lo llamaron y ahora el tipo de la nada ya podía predicar. ¿Me explico? Él cuenta que estaba en un cuarto esperando su turno para una conferencia, para contar su historia. Y quien entró al mismo lugar con el que iba a ser conferencista es un personaje llamado Junior Zapata. Uno de los hombres más sabiondos de la Biblia, uno de mis escritores favoritos. Y Junior Zapata, con mucha sabiduría, le dijo a Fermín IV, le dijo, tú, o sea, ellos conversaron, hablaron de su reciente conversión y todo esto, y Fermín IV, Junior Zapata le dijo esta frase a Fermín IV: necesitas que alguien te disipule. ¡Qué frase tan sabia! Porque hoy Junior Zapata, Fermín IV, es uno de los, yo me atrevería a decir esto, de uno de los pastores más influyentes en el ambiente cristiano. ¿Por qué? Porque ¿saben qué hizo él después de eso? Él buscó quien lo discipulara. Se encontró con Héctor Hermosillo, el guitarrista de la banda Torre Fuerte, que en ese entonces era pastor, que vivía en Cuernavaca. Fermín IV se había casado, iba a venir a vivir a Ciudad de México. Pero cuando encontró quien lo discipulara, ¿saben qué hizo? Cambió todo. Cambió de lugar de vivir y en vez de llegar aquí, se fue a Cuernavaca, donde vivía cerca de Héctor Hermosillo. Y allá, viviendo cerca de él, él dice que caminaba todas las semanas a casa de Heriberto. Comían pan y Heriberto lo discipuló. ¿Me están entendiendo? ¿Qué diferencia hay entre Fermín IV y Daddy Yankee y Thalía? Pues que a uno sí lo discipularon, ¿me explico? Las personas que van a escucharlo no van a escuchar la palabra de Dios, van a escuchar al famoso. Exacto. Eso es un ejercicio de juicio. Excelente. ¿Me están entendiendo? ¿Estamos caminando bien? ¿Sí me explico? Porque es Daddy Yankee. Ay, todos quieren ir a ver a Daddy Yankee. No. Tenemos que hacer juicio. ¿Me estoy explicando? Pero un juicio bíblico. Y está bien tu ejercicio de juicio, Rubén.
Está bien tu ejercicio de juicio. Dime. Yo lo veía así, yo lo veía así. Yo que no sé mucho, pero estoy aprendiendo de la palabra, siento que todavía no estaba así. Entonces por eso lo juzgo. Sí. Porque sé que hay gente que sí sabe y que habla realmente en la palabra, que son expertos, ¿no? Como tú dices, que están disciplinados, que son pastores. Exacto, que ya pasaron por un tiempo de discipulado, ya se formaron, entonces puedo prestar mis oídos. Y la iglesia tiene que tener cuidado de a quien escucha, porque a veces escuchamos de cada barbaridad y de cada bárbaro. Y escucha, iglesia, tú debes de hacer ejercicio de juicio de todo lo que escuchas, incluso de tu pastor. ¿Me están entendiendo? Así deberíamos ser. Había un pueblo que visitó Pablo que eran los de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Escuchaban a Pablo y después ellos examinaban la palabra para definir si lo que había dicho Pablo estaba bien. ¿Me explico? Hasta el mismo Pablo era examinado y nosotros debemos de examinar. Eso es hacer un juicio correcto. ¿Me están entendiendo? Lo que no podemos hacer es condenar. ¿Han escuchado este reto de TikTok? Escuchamos, pero no juzgamos. Bueno, les voy a hablar de una palabra o de una práctica que está asociada a la condenación. Y esta es la palabra y la práctica del chisme. Dilo conmigo, chisme. El chisme no está bien. El chisme es la novia de la práctica de la condenación. Porque cuando juzgamos, cuando chismeamos, al final usamos esta frase de juicio, de condenación. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Sí me explico? Nos pasamos criticando a todo el mundo, le sacamos todos sus trapitos y al final, ¿pero quién somos nosotros? ¿Sí me explico? El chisme es una práctica que es incorrecta. Porque el chisme es la novia, la pareja de la condena. Porque cuando yo ejerzo condenación y ejerzo el chisme, lo que estoy haciendo estoy posicionándome como alguien superior. Y lo que termino haciendo es que termino condenando a las personas. Emito mi opinión respecto de debería de. Sí, cuando conversamos y hacemos este ejercicio de debería de, entonces estoy haciendo un ejercicio de chisme, un ejercicio de condenación. Entonces, puedo hacer juicio bíblicamente, pero no debería de condenar, porque condenar es lo que yo no tengo derecho a hacer. Y es precisamente lo que dice Pablo. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué hace esto Pablo? ¿Por qué lo hace? Voy a terminar esta sección de este mensaje con esto. ¿Por qué Pablo argumenta que no podemos condenar? ¿Por qué lo argumenta? Ideas. Exacto, eso es lo que dice Pablo. Si yo condeno a alguien, me condeno a mí mismo, porque si yo estoy condenando a alguien, entonces alguien tiene derecho a condenarme a mí. ¿Me explico? ¿Se acuerdan de lo que hablamos hace unas semanas? Con la vara que mides, con esa serás medido, dice Jesús. Si tú quieres medir a alguien y lo mides con esa vara, ¿qué crees? Con esa misma vara te van a medir. ¿Me explico? Entonces, está bien. Esa es una primera parte de por qué Pablo me dice que no debo de condenar. ¿Otra idea? Estos mensajes de Romanos dijimos que eran como clases de teología. Así es de que tienen que echar a volar, tienen que pensar, tienen que tratar de profundizar en los conceptos. Otra idea. Sí, está bien, es asociado a la idea que dice Rubén, está bien. ¿Otra? ¿Algo más? ¿Cómo?
No soy superior. ¿Va por ahí? ¿Algo más? Por esto, porque solamente Dios puede condenar. Solo Dios. No hay absolutamente nadie que pueda condenar, solamente Dios. Antes escuchaba a una persona que decía, la silla del juez ya está ocupada. Y es una frase que debemos de abrazar todos. Dilo conmigo, la silla del juez ya está ocupada. Así es de que ni te condeno, ni me condenes. ¿Me estoy explicando? Y el segundo motivo importante es el que dice Rubén. Porque si yo condeno, entonces me estoy condenando a mí mismo. Porque si condeno a alguien más, entonces alguien más tiene el derecho de condenarme. ¿Me estoy explicando? Y eso no está correcto, porque hay un juez y su trono está ocupado, su trono de justicia, dice la Biblia, es del Padre. ¿Y quién tiene derecho a hacer juicio y condena? Solamente Dios. Si lo piensas, nosotros no sabemos la vida de los demás. ¿Qué aquí tiene que ver con ese ejercicio que dice Mike? De nosotros hacemos juicio, pero no conocemos la vida de los demás. ¿Me explico? Juzgamos a la ligera, hacemos prejuicio y eso es pecado. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque solo hay alguien que puede hacer eso. ¿Quién es? Dios. Nadie más. ¿Me estoy explicando? Por eso es tan importante esto de Romanos. Porque Romanos dice, si hay un Dios creador, si hay un juez, Él puede juzgar. Y me encanta la forma en que comienza. Dice, por tanto, no tienes excusa tú. Y luego dice, quien quiera que seas. O sea, no me importa si eres el rey, no me importa si eres el presidente, no me importa si eres juez de justicia de tu nación, no me importa si eres maestro, no me importa si eres pobre, no me importa si eres rico, no me importa nada. Tú no tienes derecho de condenar a nadie. ¿Me estoy explicando? Entonces yo, por muy bueno que sea, o por muy inteligente que me crea, no tengo derecho de condenar a nadie. ¿Me explico? Leamos otra vez el versículo 1 y avancemos a la siguiente parte de este mensaje. A la de 3, 1, 2, 3. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Bien, la siguiente parte la vamos a leer y vamos a explorar palabras. ¿Vamos a explorar qué? Palabras. Vamos a ir caminando sobre el mensaje y vamos a ver algunas palabras. Voy a ir leyendo el pasaje, no voy a tomar en cuenta los versículos, así es de que, por favor, sígueme, Mike, para que vayas poniendo el versículo que voy leyendo. Al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Perdóname, ¿es palabras o frases? Y es esta frase. Se basa en la verdad. El juicio de Dios, dilo conmigo. El juicio de Dios se basa en la verdad. Me encanta el argumento que da Pablo. Él dice, si alguien va a juzgar, es Dios. Y Dios va a juzgar con la verdad. Qué importante es esto. ¿Cuántas veces tú crees que cuando nosotros condenamos a alguien, usamos la verdad? ¿Crees que alguien tenga la total verdad para juzgar y condenar a alguien? Es increíble. Por eso me encanta este argumento de Pablo. Él dice, el juicio de Dios se basa en la verdad. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo. ¿Me explico? Dios conoce los recovecos de nuestra vida. Él conoce lo que realmente pasó
con nosotros en lo íntimo, en lo secreto. ¿Me explico? Tal vez nosotros íbamos caminando por una plaza y de repente me topé en el camino con Silvia y Rubén, ¿no? Y yo los conozco. Y de repente vi que estaban discutiendo, ¿no? Y de repente paso y escuché decir a Silvia una palabra fuerte. Y ya que los dejamos, ya que los saludamos y nos pasamos, empiezo a juzgar sin saber por qué estaban peleando, sin saber de qué estaban hablando, sin saber, solamente escuché una palabra de Silvia. Y eso bastó para decir, ¿escuchaste lo que dijo Silvia? ¡Qué pecadora! ¿Me explico? No tenemos absolutamente nada de verdad. Y eso debería de confrontarnos como hijos de Dios. Porque generalmente cuando condenamos, cuando juzgamos, lo hacemos sin verdad. Por eso es importante que las relaciones se desarrollen en la verdad. Porque cuando no hay verdad en una relación, entonces las cosas empiezan a torcer, a dimensionar. Un hombre, una mujer que le empieza a mentir a su esposo o a su esposa, deja sin el elemento de, ¿qué? De la verdad a su pareja. Y si yo la dejo o ella me deja sin verdad, entonces ¿qué juicio voy a emitir yo? El incorrecto. ¿Me están entendiendo? Por eso las relaciones deben de saberse llevar con verdad. Y me encanta que Pablo argumenta así. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Sigamos leyendo. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. ¿No ves que desprecias? Esa es la palabra. Dila conmigo, 1, 2, 3. Desprecias. Fíjense lo que está diciendo Pablo. Pablo dice que cuando juzgamos, cuando condenamos, ¿qué estamos haciendo? ¡Wow! O sea, Pablo no solamente lo deja en lo que se ve, en la punta del iceberg. O sea, Pablo profundiza y dice, cuando juzgas, tú piensas que te estás condenando a ti mismo. No. Hay algo más. Resulta que si tú te insistes en ser un juez de otros, un condenador de otros, lo que estás haciendo, además de hacer una mala práctica, además de pecar, es que estás despreciando. ¡Wow! Hagan un ejercicio conmigo, profundicemos. ¿Por qué estoy despreciando cuando juzgo? ¿Por qué desprecio cuando condeno? Dime, Edith. ¿Sí? ¿Es una buena idea? Ajá. ¿Alguien más? Estás quitándole ese poder a Dios, digamos así, y te lo estás tomando a ti, o sea, tú lo estás tomando, y pues eso ya es parte de Dios. ¿Es una buena idea? ¿Algo más? No estás usando la verdad, ¿no? Sí, no estoy usando la verdad. Profundicemos más. Eso me coloca en una posición de absoluta rebeldía. ¿Me estoy explicando? A mí no me importa lo que diga Dios. Yo voy a ejercer mi juicio porque yo digo, porque yo quiero. Algunos usamos frases como, porque yo soy el pastor, porque yo soy el que pago. ¿Me entienden? Esas frases son frases de necedad. Y esas frases me colocan en una posición de desprecio. Ahora, ¿qué es lo que despreciamos? Lean conmigo. ¿No ves que desprecias
las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte, ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿A dónde quiere llevarme la bondad de Dios? Al arrepentimiento. Escuchen esto que voy a decir. Hacer un juicio, hacer una condenación sobre otros, generalmente o siempre me posiciona en un lugar donde yo me creo superior, pero que además estoy cegado. Es decir, tengo una forma de pensar incorrecta. ¿Sí me explico? El hecho de hacer un prejuicio, regresemos al ejemplo de Silvia y de Rubén, me lo senté en la plaza, escuché hablar a Silvia, y de repente yo digo, ¿qué Silvia tan? Debería de... Ay, sí, me voy a hablar con ella el domingo, porque no estuvo bien lo que dijo. ¿Me explico? Esa frase me posiciona en un lugar donde yo estoy cegado y no entiendo, no me doy cuenta de que estoy despreciando la bondad de Dios. ¿Por qué no puedo tener la bondad de Dios? Porque me coloco en su lugar. Ajá. Yo, por ejemplo, en una clase que nos dieron de los profetas, la primera clase se me hizo como, ¿no? Ajá. Y yo decía, pues el pastor, nada, me estaba durmiendo. La segunda que nos dio Manzano fue una donde estuvimos así. Entonces yo de alguna manera puse algo que era su forma de explicarnos, más lenta, más diferente, y es lo que tú dices. Yo estaba juzgando la verdad de Dios. Sí lo dije así porque la diferencia fue tal que, pues sí, no, juzgué a esta persona así. Sí, a veces jugamos iglesias, ¿no? Juzgamos la alabanza. ¡Ay, qué canciones! ¿Por qué cantaron esa canción? Ni me gusta. ¿Me explico? Entonces, nosotros hacemos ejercicio en el que estamos despreciando la bondad de Dios. Y la bondad de Dios me lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento. ¿Entendemos qué es el arrepentimiento? ¿Recordamos? Mike, ¿nos dices qué es el arrepentimiento, por favor? Arrepentimiento. Cambiar de dirección, o sea, si vas por acá, debes de irte hacia el otro lado. Exacto, cambiar de dirección es un cambio de 180 grados. Arrepentirme, dijimos, lo he dicho muchas veces, no es dejar de hacer algo. Si yo voy a mentir y me detengo de no mentir, eso no es arrepentimiento. Arrepentirme es cambiar de dirección 180 grados y si iba a mentir, ahora voy a decir la verdad. Porque detenerme y no decir la verdad, eso no es arrepentimiento. Eso solamente que hice una pausa. Y eso no es arrepentimiento. ¿Me estoy explicando? Yo si me voy a arrepentir, si me estoy arrepintiendo, es que estoy haciendo un cambio de 180 grados. ¿Me explico? Por eso, muchos que tienen problemas con la bebida, con el alcohol, con las drogas, creen que dejar de hacerlo es arrepentirse. Y no es así. Porque si se arrepintieran, ¿qué sería lo opuesto de tomar, beber y drogarse? No hacerlo, solo es dejarlo de hacerlo. Pero si alguien se arrepiente que está practicando eso, ¿qué debería de hacer? ¿Y cuál sería? Ahora debería de comer sanamente, debería de hacer ejercicio, debería de cambiar de relaciones. ¿Me entienden? De amistades. Dejar de hacer algo no es arrepentirse. Cambiar el disco, cambiar de dirección, eso es arrepentirse. Entonces, cuando yo hago un ejercicio de condenación que yo no debería de hacer, lo que estoy haciendo es que me estoy perdiendo de la bondad de Dios, de su misericordia.
porque estoy colocado en el camino de la necedad, en el que me creo superior. ¿Recuerdan este versículo? Dios al orgulloso, ¿qué hace? Lo mira de lejos. Pero al humilde, ¿qué le hace al humilde? Lo exalta. ¿Me explico? Dios no quiere nada que ver con los orgullosos. Y hacer condena, hacer ejercicio de condenación, es una práctica de orgullo. ¿En serio, pastor? Sí. Pregunta, ¿qué fue lo que hizo Satanás para caer? ¿Qué hizo? Creerse mejor que Dios. Hizo un ejercicio de condena, de juicio. Dijo, Dios no es suficiente, me voy a levantar yo en lugar de Él. ¿Qué hizo Dios? 3 patadas y para afuera. O diría, 1 patada nada más. Eso fue suficiente. Porque Satanás creía que era mejor que ¿quién? Que Dios. Y eso es condenar incorrectamente. Eso es juzgar. ¿Me comprenden? Nosotros tenemos entonces que si yo hago juicio es que me creo mejor. Por eso me estoy perdiendo de las misericordias de Dios. Por eso esta palabra, leamos otra vez ahí. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Vamos a ver otra palabra. Pero tu obstinación, ¿cuál es esa palabra? Obstinación. Y por tu corazón, sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti para el día ¿de qué? De la ira. Una persona que condena es una persona obstinada, lo que les decía hace rato. Es una persona necia en todos los sentidos. Si tú te encuentras a una persona que anda condenando, juzgando a los demás y no cambia de parecer y se cree superior, esa es una persona obstinada, esa es una persona necia. Porque se cree superior. Y lo que hace, dice Pablo, es que está acumulando. Dicen por ahí, te las estoy contando. Y Dios se las está contando. Y se las está guardando. ¿Para cuándo? Para el día de la ira. Porque si una persona que se cree superior no se arrepiente, haciendo ejercicio de orgullo y de necedad, lo único que le queda es esperar el día de la ira, el día del juicio. Porque ¿quién tiene derecho a juzgar? Solamente Dios. Y Dios tiene destinado para la humanidad un momento de ira. En el infierno, muchos teólogos dicen muchos escritores usan esta frase. El infierno es el lugar donde se deja caer la ira de Dios sobre quienes están en él. ¿Me están entendiendo? Y una persona que hace juicio, eso es lo que hace. Acumula castigos. Léanlo conmigo otra vez. Pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Eso es una realidad que hace Pablo. Mira, tú no deberías de juzgar porque te pones en el lugar de Dios. No deberías de juzgar porque le estás jugando al orgullo. No deberías de juzgar porque te estás colocando como un necio. Pero además, no deberías de juzgar porque hay alguien que sí dará juicio. Y si tú juzgas, ¿qué crees? Dios te va a juzgar peor que a otros. Hará, o simplemente digamos, hará su justo juicio. ¿Me estoy explicando? Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras.
Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Y aquí es donde el discurso comienza a cambiar un poco. Voy a leerlo otra vez. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Voy a leerlo otra vez porque necesito que esto quede claro. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Voy a decir esto. Una persona que juzga está incapacitada para hacer buenas obras. Te voy a decir un juicio que hacemos a la ligera, que tal vez no prestamos atención, pero así lo hacemos. Cuando vamos en el carro y hay una persona toda sucia que se acerca a pedir dinero, ¿qué decimos muchos? Hacemos juicio. ¿Qué decimos? Debería de trabajar, pero no sabemos su historia. ¿Me explico? Entonces, el hacer juicio, el hacer condenación, me impide hacer buenas obras. Debiste de haber preparado unas monedas para él. Eso es una buena obra. Este fin de año nos pasó que en la casa había un montón de comida y ya no sabíamos qué hacer. Comíamos a cada rato y no se iba la condenada comida. ¿Sí va? Y le dije a Miriam, le digo, ¿sabes qué deberíamos de hacer? Deberíamos de ir a comprar los desechables, a hacer varias charolas, y en lo que salimos al cine o a lo que sea, irlos repartiendo. ¿Me explico? Esas son buenas obras. No detengamos nuestras buenas obras, porque nuestro juicio hace que hagamos buenas obras. En la iglesia incluso lo llegamos a hacer. Ay, mira ese hermano, cómo viene vestido. Pero no entra en nosotros, hicimos juicio, pero no entra en nosotros el sacar los 500 para que se compren los tenis. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos incapacitó ¿qué? El juicio. Por eso me llama la atención, me llama demasiado la atención que Pablo escriba estas cosas. Lo voy a volver a leer. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Son las recompensas a las que tenemos acceso cuando dejamos de condenar a la ligera, de hacer juicio a la ligera. ¿Me estoy explicando? Entonces, un corazón que juzga, un corazón orgulloso, un corazón necio, está detenido, no puede hacer buenas obras. Por eso hay que comprender este concepto correcto. El día que yo deje de juzgar, estaré listo para hacer buenas obras. ¿Me estoy explicando? Y yo necesito quitarme del juicio, porque mientras no haga juicio, no haré buenas obras. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de las buenas obras? Por ejemplo, este me encanta. El que da al pobre, dice este versículo, le presta a Dios. ¿Le qué? Le presta a Dios. Y si le presté a Dios, ¿qué va a hacer Dios tarde que temprano? Me va a regresar. Y la Biblia presenta un principio bíblico que vamos a ver en los mensajes del domingo próximo o en el otro. La Biblia dice que cuando Dios te regresa ¿cómo? No te regresa el doble. Dice la Biblia que te regresa al 100%. O sea, Dios no se anda con juegos. Si tú le das al pobre, ya voy. Si tú le das al pobre, Dios te regresa al 100%. ¿Qué recompensa? ¿Cuántos quieren esa recompensa?
dejemos de juzgar y seamos generosos. ¿Me entiendes, iglesia? Es un principio bíblico que debemos de abrazar. Sigamos leyendo y vamos a terminar. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo ¿de quién? De Dios. Algo que Dios condena es el egoísmo. Y cuando tú juzgas, ¿qué crees que estás haciendo? Estás siendo ególatra. Un día estaba escuchando una canción cristiana y el cantautor estaba, es Marcos Witt, ya me acordé, estaba la canción de Yo te busco. Entonces yo estaba sentado en la mesa, en una reunión familiar, y de repente se empezó. Cuando estaba chiquitito, me gustaba mucho cantar. ¿Se acuerdan de cómo empieza ese disco? Escúchenlo, Dios de Pactos, se llama el disco. Y cuando está así, la verdad es que suena medio pretencioso, ¿no? Entonces va entrando en escena un tío mío y empieza a escuchar y dice, ay, estos cristianos, ególatras. Primero yo, luego yo, ego yo, ego yo. Y es una buena frase sobre el egoísmo. Primero yo, luego yo, ego yo. Si quieres conocer a una persona egoísta, es esa persona. Primero yo, luego yo, ego yo. Eso es una persona egoísta, la que quiere las cosas primero, la que no se espera a que alguien más tome. Se va y quiere primero, de primer lugar, de primera línea. Esa es una persona egoísta. Y es muy interesante la forma en que Pablo describe esto. Voy a volver a leer. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán ira y enojo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia por todos los que hacen el mal. Vamos a terminar de leer hasta el versículo 16 y terminamos. Y también los que, perdónenme, me adelanté, recibirán ira y enojo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. Los judíos primeramente y también los que no son judíos. Pero gloria, honor, paz para todos los que hacen el bien. Los judíos primeramente y también los que no son judíos. Porque con Dios no hay favoritismos. ¿No hay qué? ¿Por qué? Porque Dios juzga con verdad. Dios no anda teniendo favoritos porque Él conoce la historia de ¿quién? De todos. ¿Ven por qué Dios no puede tener favoritos? Porque no es que haya mejores, es que todos tenemos una historia. Y Dios conoce la historia de ¿quién? Pues de todos. Todos los que han pecado sin conocer la ley, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que ¿qué? A los que la cumplen. De hecho, cuando los no judíos que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley ¿para quién? Para sí mismo, aunque no tengan la ley. Pregunta, ¿cómo juzgará Dios o cómo juzga Dios a aquellas personas que murieron sin conocer el Evangelio? ¿Cómo los juzga? Por su conciencia, es lo que está diciendo Pablo. Son juzgados por su conciencia. ¿Por qué? Porque ya lo planteó Pablo en Romanos 1. No importa quién seas, no puedes decir que Dios no existe, porque la misma creación revela a Dios. ¿Me estoy explicando? De hecho, cuando los no judíos que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley, pero muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia. Ahí está lo que les dije. Pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará
los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. ¿Qué va a juzgar Dios? Todos tus secretos y mis secretos. No hay nada que se le vaya a Dios. Dios estuvo ahí ese día que nadie te vio y que estabas solo e hiciste algo incorrecto. Dios estuvo ahí. Si piensas que Dios no estuvo ahí, no. Dios estuvo ahí. Y Dios hará juicio. ¿Me explico? Este es el texto que deben de usar papás con sus hijos. Mira, mijito, si piensas que Dios no te vio, aquí dice que Dios te vio. Así es de que saca la verdad para que yo haga un juicio correcto. Porque si no me dices la verdad, te voy a poner a lavar los trastes toda la semana. Porque no me dices, ¿qué? La verdad. ¿Me explico, padres? Porque la verdad nos ayuda a hacer un juicio correcto. ¿Me estoy explicando? ¿Aprendimos hoy? Yo pienso que aprendimos bastante de estos pasajes y de estos principios bíblicos. ¿Me dicen amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor.